La Xbox 360 fue mi consola favorita, la consola que en esa época, cuando la PlayStation 3 era súper segura y sí o sí necesitaba juegos originales, nos salvó a todos con sus hackeos y sus juegos baratos. En este video te voy a explicar cómo fue que se logró piratear la consola y cómo una sola persona le ganó la guerra a Microsoft, destruyendo todos sus métodos de seguridad que tenían por más de 7 años seguidos. La Xbox 360 fue lanzada el 22 de noviembre del año 2005, un año antes que sus competidoras, la PlayStation 3 y la Nintendo Wii, dándole así inicio a la séptima generación de consolas. Microsoft venía de la Xbox original, que había sido una revolución en muchos sentidos. Tenía un disco duro interno y le dio mucha importancia al online. Es más, la primera Xbox estandarizó la forma en que jugamos juegos online hoy en día. Y también fue por bastante la más potente de su generación. Si bien sus ventajas estuvieron muy lejos de las 155 millones de unidades vendidas por la PlayStation 2, la Xbox no fue un fracaso para nada. Vendió 24 millones de unidades. Quedó segunda en su generación, superando las 21 millones de unidades vendidas por la Nintendo GameCube. La 360 siguió construyendo sobre las bases sentadas por la Xbox original y fue un hitazo total. La 360 fue una verdadera revolución: mandos inalámbricos, soportes de resoluciones en HD, avatares y logros, concepto que hizo que Sony tuviera que sacar los trofeos, y en la parte online fue donde más brilló. El sistema en línea de la Xbox 360 era robustísimo y si bien era pago, el precio estaba muy justificado. Tenía acceso a muchas aplicaciones multimedia. De hecho, la 360 fue la primera consola en tener Netflix. También podías armar parties para tener chat de voz con muchas personas al mismo tiempo, y había muchas más formas de interactuar con los demás usuarios en línea. Además, Microsoft impulsó muchísimo la idea de descargar juegos arcades e indies desde la tienda, sacando de la discusión a la Wii. Con sus más de 100 millones de unidades vendidas, las ventas de la Xbox 360 fueron excelentes. Vendió 84 millones de unidades y se mantuvo prácticamente toda la generación arriba de la PS3, excepto por los últimos par de años que la PS3 metió una super remontada. Terminó vendiendo un poco más que la 360, 87 millones de unidades. A la primera Xbox la hackearon por todos lados, y cuando digo por todos lados es por todos lados. Hubo cheats, hubo mods que no requerían ninguna modificación física al sistema. Correr juegos piratas, correr emuladores, podés hacer de todo en una Xbox original. Y la comunidad que desarrollaba Homebrew para la Xbox original al día de hoy sigue siendo muy grande. Microsoft obviamente no quería que esto se repitiera con la Xbox 360. Invirtieron millones y millones de dólares en la seguridad del sistema, e incluso llegando a decir: en la Xbox habrá niveles de seguridad que la comunidad de hackers nunca ha visto. ¿Y pudo Microsoft cumplir con estos altos estándares de seguridad que se autoimpuso? No, para nada. Uno de los métodos de seguridad que implementó Microsoft fue el uso de los eFuses. Los eFuses son fusibles de tamaño microscópico que se encuentran dentro del procesador de la consola. Cada vez que la consola se actualiza y pasa a una nueva versión del sistema, uno de estos eFuses revienta, se quema. Esto le hace imposible a la Xbox volver a una versión anterior del sistema, ya que al iniciar la consola verifica la versión del sistema y la cantidad de eFuses quemados. La cantidad de eFuses quemados siempre es un número superior a la versión del sistema. Por ejemplo, si hay 7 eFuses quemados, es porque estamos en la versión 6.0 del sistema. Si hay 8 eFuses quemados, estamos en la versión 7.0. En caso de que esta verificación no sea exitosa, la consola se briquea y se vuelve un pisapapeles, literalmente. Con este sistema, Microsoft se confió porque si llegaba a encontrar alguna brecha de seguridad, Microsoft podía parcharlo rápidamente y lanzar una actualización que solucionara el problema, y gracias a los eFuses nadie iba a poder volver a una versión del sistema anterior que todavía tuviera vulnerabilidades. Aparte de esto, la Xbox 360 también tiene el Hypervisor. Este es una capa de software que es la medida de seguridad suprema del sistema. Esto puede ejercer control sobre todo dentro de la consola y es el encargado de controlar que la Xbox 360 solo corra código original.
En un principio el Hypervisor parecía invencible hasta que se tuvo una idea excelente. Los juegos de la 360 poseen en su interior un archivo ejecutable. Este archivo ejecutable está en formato XEX y está digitalmente firmado. Posee autentificación de que es original. Cuando insertamos un disco en la consola, la lectora verifica este ejecutable y verifica todo que sea original. Y cuando la lectora verifica que todo es original, este le manda un mensaje al Hypervisor diciéndole: ya verifiqué todo, está todo bien, el juego es original, déjalo correr. Obviamente, si realizamos una copia pirata de un juego de Xbox 360, se pierde esta firma digital y la lectora, al no poder checar su autenticidad, le manda un mensaje al Hypervisor diciendo: este juego es una copia pirata, no lo corras. Pero ¿por qué en vez de tratar de atacar directamente al Hypervisor no nos centramos en la lectora y tratamos de modificar para que, aunque le pongamos un juego pirata, este le diga al Hypervisor que es original? El Hypervisor no tiene acceso al software de la lectora, lo único que le importa es recibir la verificación de que el juego es original, por lo que si le realizáramos algún cambio a la programación de la lectora, el Hypervisor no tendría forma de darse cuenta. Así que un usuario llamado The Specialist fue el primero en plantear esta idea de engañar a la lectora, y en marzo del año 2006, 4 meses del lanzamiento de la consola, The Specialist había logrado flashar un firmware modificado en la lectora de la Xbox 360, haciendo que este le reportara al Hypervisor que cualquier disco que insertabas era original. Si bien The Specialist mostró videos de su Xbox 360 corriendo juegos piratas, decidió no liberar el firmware modificado al público. Imagínense que aparte de las Xbox, Microsoft siempre fue una empresa desarrolladora de software, y ahora, a solo 4 meses de lanzarse su nueva consola, ya corría juegos piratas por medio de una modificación del software, como si no estuvieran teniendo suficientes problemas ya. Microsoft obviamente tuvo que salir a declarar algo, y si bien dijeron que estaban al tanto de los ataques a las medidas de seguridad de la lectora, prometieron que lo iban a arreglar, y además aclararon que el Hypervisor, que era el corazón de la seguridad del sistema, seguía estando seguro. Y si bien Microsoft tenía razón, el Hypervisor seguía seguro. El flasheo simplemente engañaba a la lectora para que reportara juegos piratas como juegos originales. Pero fuera de la lectora todavía no había una forma de engañar al Hypervisor por sí mismo, por lo que todavía no se podía correr cosas como Homebrew en la consola. Y en ese momento apareció el hacker que iba a ser la pesadilla de Microsoft por más de 7 años, el usuario Commodore Forever. El usuario Commodore Forever venía siguiendo muy de cerca los descubrimientos hechos por The Specialist y desarrolló su propio firmware para las lectoras de la Xbox 360 llamado iXtream. En su lanzamiento, las consolas podían venir con 2 lectoras, con un modelo Hitachi o con un modelo Toshiba. En mayo del 2006, Commodore Forever sacó su firmware modificado para las lectoras de Toshiba y al poco tiempo lo sacó para las lectoras Hitachi. Este firmware le permitía al sistema correr no solo copias piratas de juegos de Xbox 360, sino también de la Xbox original. Para instalar estos firmware, primero necesitabas extraer el firmware original de la lectora, porque necesitamos la llave de autentificación que se encuentra dentro de este. También necesitamos poner la lectora en modo de depuración para que nos permita inyectar nuevo firmware. Rápidamente se empezó a lanzar chips que hacían el proceso de extraer firmwares y de inyectar nuevos mucho más fácil. En octubre del año 2006, Microsoft empezó a vender las consolas con revisiones nuevas de las lectoras. Estas nuevas versiones hacían que extraer el firmware fuera mucho más complicado, además de que le sacaba la capacidad a las lectoras de entrar en modo de depuración. Y Commodore Forever estaba muy tranquilo. Apenas Microsoft sacó estas lectoras nuevas, Commodore sacó la nueva versión de su hackeo y las hizo correr juegos piratas. Y así Microsoft se quedó como: ¿y ahora qué hacemos? Microsoft empezó a monitorear todas las consolas conectadas a Xbox Live y le mandaba a las lectoras de las consolas constantes pedidos de verificación del disco. Le pedía que verificara los sectores de seguridad del disco, la información de manufacturación del juego, la información del formato físico. O sea, básicamente Microsoft le hacía a la lectora verificar hasta el último milímetro del disco, y los flasheos de ese momento no estaban preparados para una investigación tan minuciosa. Así que Microsoft apenas veía algo raro que no coincidía, te baneaba. Podías seguir jugando juegos piratas, sí, pero ya no ibas a poder jugar online nunca más. Y así, el 25 de septiembre del año 2007, con el lanzamiento de Halo 3, sucedió la primera oleada de baneos masivos. Los hackers respondieron sacando programas para PC
que te permitían parchear un juego antes de grabarlo para que pasara todas las verificaciones de Microsoft. Y Commodore, tranquilo como nadie, sacó nuevas versiones de su firmware que hacían que las lectoras hicieran pasar al disco todas las verificaciones de Microsoft sin necesidad de parchear el juego antes de grabarlo. En 2008 Microsoft volvió a contraatacar sacando más verificaciones para el disco y con una nueva oleada de baneos masivos, y Commodore sacó su firmware nuevo que pasaba todas las verificaciones. En 2009 Microsoft volvió a intentar y Commodore volvió a ganar. Microsoft entonces empezó a vender Xbox no ya con nuevas revisiones de las lectoras, sino con lectoras nuevas, fabricadas desde cero. Y Commodore, ya aburrido, agarró las nuevas lectoras y las volvió a flashar. En 2010, Microsoft implementó una medida de seguridad nueva llamada AP 2.5 y se la voy a tratar de explicar de una manera muy simple porque la verdad es algo muy complejo. Los discos que contenían AP 2.5 tenían dentro de ellos nueva información de seguridad. Cuando ponías uno de estos discos en la consola, el sistema AP 2.5 se activaba y le decía a la lectora que busque esta nueva información de seguridad en el disco. Como no había forma de grabar esta nueva información de seguridad en un DVD nuevo y los flashes de ese momento todavía no estaban preparados para que la lectora le enviara la respuesta falsa sobre esta protección al hypervisor, el juego no arrancaba, así que cuando el sistema AP 2.5 no encontraba esta nueva información de seguridad, el juego no arrancaba. Esta fue la primera vez que Microsoft realmente pudo competir con Commodore, porque si Microsoft hacía sus baneos masivos, estos baneos no te impedían seguir jugando juegos piratas, simplemente te impedían volver a jugar online, pero la protección AP 2.5 sí te impedía seguir jugando juegos piratas. Pero Commodore ni siquiera se preocupó y como el ser todopoderoso que es, sacó su nueva versión de flasheo que se salteaba la protección AP 2.5. Al final hubo muy pocos juegos compatibles con esta medida de seguridad y son los que están viendo ahora mismo en pantalla. Y en 2011 Microsoft intentó por última vez desarrollar un nuevo formato para los discos de la consola. Los discos de la Xbox original eran XGD, los de la 360 eran discos con formato XGD2 y a partir del año 2011, aunque no todos pasaron a tener el formato XGD3, Microsoft añadió la capacidad de que pudieran tener unos megas más de información que un disco normal, y esto hacía que ya no pudiera grabar juegos en DVDs vírgenes normales porque el juego no entraría dentro del DVD. Junto con los discos XGD3, Microsoft lanzó una nueva actualización para el sistema y si no actualizabas la consola, esta no iba a ser capaz de leer los discos con este nuevo formato. Y esta actualización no se instalaba solo cuando te conectabas a internet, sino que venía dentro de todos los discos XGD3. Así que aunque no te conectaras a internet, ibas a tener que actualizar sí o sí, quisieras o no. De esta manera Microsoft dejó sin alternativas a todos los que quisieran jugar los juegos nuevos, obligándolos a actualizar sí o sí. ¿Y qué hizo Commodore? Lo de siempre. Sacó su nueva versión del Flash, el Live Extreme 2.0, también conocido como LT 2.0. Este Flash, junto a los programas de PC que te permitían grabar los ISOs de juegos XGD3 en DVD normales, se volvió a poder jugar juegos piratas tranquilamente. Microsoft finalmente, ya medio muerto y arrastrándose por el piso, sacó una nueva actualización que era capaz de detectar el Flash LT 2.0. Meterte a Xbox Live con el LT 2.0 era bastante arriesgado. Todo esto importaba si vos jugabas online, porque si no te interesaba conectarte a Xbox Live, podías seguir tranquilo jugando tus juegos piratas con el LT 2.0. Porque a diferencia de la actualización anterior, esta actualización no era obligatoria, solo surgía si te conectabas a internet. Commodore sacó una nueva versión del Flash, el LT 3.0, dejaba inútil la nueva actualización de Microsoft, haciendo que esta no fuera capaz de detectar el Flash en la consola. Una sola persona por más de 7 años seguidos les hizo la guerra a una de las empresas más grandes del mundo. Desde el año 2014, Microsoft empezó a vender los nuevos modelos de la Xbox 360, la Xbox 360E, con la placa Winchester. Esta placa al día de hoy sigue siendo inhackeable, así que ni el mismísimo Commodore pudo flecharla. Pero bueno, el marcador sigue estando como 45-1. Bueno, además son Xbox 360 fabricadas desde el año 2014, que son como el 1% de las consolas que están por ahí, cosas que poca gente sabe. Y esa es la historia de cómo se hackeó la Xbox 360.
porque les recuerdo que todos estos flasheos a la lectora lo único que te permitían eran correr DVDs piratas, pero engañar al hypervisor a hacer cosas como correr homebrew o correr juegos directos desde un disco duro es otra historia que estaba pasando en paralelo a la guerra entre Microsoft y Commodore. Espero les haya gustado el video, si es así no olviden dar like y suscribirse, eso me ayudaría mucho. Pronto haré la segunda parte de este video de cómo también la hackearon con un taladro. Hasta luego, banda.